Saludos y bendiciones. Bienvenidos a un podcast más de Hombres de Impacto. Hoy me acompaña mi amigo, mi compañero de milicia, el pastor Robert Toribio. Y es un privilegio tenerte, Robert, aquí y también yo ser parte de esto. Saluda a los hermanos en estas horas y dile lo que siente tu corazón cada vez que nos reunimos nosotros. Gracias, David, por darme la bienvenida, y no hay que hacerlo, pues soy parte, somos equipo en Trasciende, y qué bueno que podemos estar con ustedes y compartir este podcast para hombres que de seguro nos va a edificar en gran manera. Así que estamos listos para compartir todo lo que hemos traído hoy de parte del Señor. Amén. Y nuestro primer tema de esta primera parte trata sobre transformación y renovación. Y sabes que el apóstol Pablo, luego de toda esa exposición teológica de la carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, escribe algo maravilloso, que toda persona que ha estado en un oficio ministerial ha tenido que predicar sobre esto, sobre este famoso versículo que nos lo debemos saber de memoria. Sí, sí. Dímelo tú, Robert, a ver si es verdad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Muy bien, Robert. Y me gané el premio. Te ganaste el premio. Te ganaste el premio. Fíjate, Pastor, lo importante y relevante que es este tema en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabes? Porque yo he dicho y creo que nosotros los pastores tenemos un reto en la tarea pastoral, porque vivimos en la era del conocimiento. Yo siempre he dicho que después del Espíritu Santo, el más que sabe es Google. Todo tú lo puedes googlear y te va a dar una respuesta que no siempre es la que nosotros hemos aprendido y hemos dado. A veces es contraria. Y yo descubrí algo recientemente, Robert, que hay denominaciones como los mormones, como los testigos de Jehová, que pagan para que sus respuestas sean las primeras cuando se busque una respuesta, por ejemplo, bíblica acerca de un tema. Interesante. Interesantísimo eso. Entonces, básicamente, pues yo creo... Creo que es una buena estrategia. Claro. Sí, una sagacidad. Sagacidad tremenda. Entonces, pues yo creo que hoy más que nunca estos podcasts son importantes porque nos da la oportunidad a nosotros como pastores en este mood de poder enseñar. Yo creo que Sí, ese oficio de la enseñanza es el que Dios está levantando hoy en medio de nosotros para que la gente no tan solo se quede en la experiencia, sino que pueda nutrirse de la información y el conocimiento de la palabra. Así es. Y que sepamos en qué creemos y cómo podemos defenderlo. Y que también este tipo de contenido que estamos trabajando, pues ayuda al cultivo de los hombres de Dios. Porque es necesario para esto tener el fundamento bíblico y de alguna manera extraer de la palabra respuestas a las tantas interrogantes, necesidades que los hombres tienen. Y ha sido la intención de este trabajo que estamos trayendo, poder nutrir, poder aportar al crecimiento, al equipamiento de tantos hombres que sabemos que van a ser tocados por esta enseñanza. Y este tema de hoy, acerca de la transformación, la renovación, con este interesantísimo texto bíblico como base, yo creo que toca una parte esencial de lo que es la fe, el evangelio, y es la parte de la transformación. Sí, señor. Hoy en día, pues el evangelio como discurso, como mensaje, como culto, como eventos y en las tantas modalidades que el evangelio está siendo compartido, ha crecido en lo que es el consumo. Mucha gente está consumiendo el evangelio y eso es bueno.
Ahora, vamos a ver cuántos de esos que consumen el Evangelio los está transformando. Porque una evidencia de que el Evangelio está conectando con una vida es que la transforma. Un texto base para esto está en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva renovación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, creo muy bueno y oportuno lo que vamos a tratar. Sí, señor. Fíjate, y la palabra que utiliza la Reina Valera, ¿verdad? Es esa palabra que no nos amoldemos. ¿Qué tú puedes decir sobre esa palabrita? Bueno, la palabra que nos amordemos tiene que ver igual conformemos, tiene que ver con un molde que tiene una forma. Exacto. Y aquello que ese molde puede contener o donde ese molde se establece, le da su forma. En este caso, tiene que ver con el sistema caído de este mundo. Cuando dice no se conformen a este siglo, enmarca un tiempo, pero en el contexto más general tiene que ver es con el sistema. Correcto. Y este sistema que se expresa a través de la cultura, a través de las ideologías, a través de la ciencia, a través de los sistemas políticos, económicos, de educación, a través del arte, las modas, imprime formas que se establecen como sistema de creencia o mentalidad. Y es ahí donde de alguna manera este mundo es gobernado por ese sistema, que tiene detrás todo el entramado de las tinieblas de Satanás. Ahora bien, cuando uno mira el capítulo anterior, que es el 11, nos habla acerca de cómo la obra de Dios vino caminando en el tiempo y a nosotros la iglesia de los gentiles nos injertó. O sea, dentro de su eterno propósito nos ubicó en este maravilloso plan con su Hijo. Y es ahí cuando entonces Pablo entra al capítulo 12 estableciendo ahora cómo nosotros debemos corresponder a lo que ya Dios estableció. Entonces dice que no nos conformemos, nos pone de cara al sistema de este mundo. O sea, cómo deberíamos nosotros. Entonces yo creo que todo este sistema tiene formas de pensamientos, formas de conducta, y cuando nosotros lo vamos consumiendo hasta sin darnos cuenta, nos vamos conformando. Entonces vamos teniendo la forma de pensamiento del sistema, la forma de conducta del sistema, la forma de emoción del sistema, y creo que ahí es que nos vamos conformando. Correcto, fíjate, tú usaste una palabra esquema, la palabra que aparece en el original griego para conformar o amoldar es la palabra sistematizestai, que viene de sistema. Exacto. Me gustó cuando hablaste del sistema. El sistema es una forma que se hace, porque el pastor Robert es fecundo en su hablar. Yo te lo voy a poner más sencillo, hombre de impacto. Todo lo que él quiso decir es que el sistema se conforma de todo eso que él dijo, pensamientos, cultura y modos de actuar, que es lo que se conoce como cultura. La cultura. Por ejemplo, vivimos en una cultura hoy en día que ha sido influenciada no por nosotros, sino por la gente joven, y la música es una expresión, y lo más que ahora se consume es que la música urbana. Así es. ¿Me explico? Entonces eso es un sistema. Entonces cuando el apóstol habla y el otro apóstol ahora presente dice que la Biblia nos invita a que no nos conformemos, o sea, que no nos metamos en el sistema y seamos parte de la rueda, sino que renovemos nuestro entendimiento. Háblanos de la palabra renovación, que es una palabra más bien compuesta de re y nuevo. O sea, repetir y nuevo, de algo nuevo. Yo creo que la palabra que se usa ahí es anakainosis, que es una palabra que viene de neus,
¿verdad? Y kainos, que habla de tiempo y habla de algo nuevo. Pero, ¿habrá algo nuevo de Dios? ¿O lo nuevo de Dios es nuevo para nosotros? Ujú, ujú. Sí, por eso el prefijo re, Ajá. o sea, re de inicio, es volvernos a nuestro estado original, Muy bien. en este caso, y sería lo nuevo. Es como decir el nuevo Adán y el viejo Adán, pero el Correcto. nuevo Adán no es sino el primer Adán, Sí, o señor. sea, Sí, señor. antes del tiempo. Entonces, en este caso, dice que no nos conformemos a este tiempo, Correcto. al sistema caído que opera en este tiempo, en nuestra época, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate que la transformación que nosotros debemos sufrir como hijos de Dios tiene un medio a través del cual se lleva a cabo, y es la renovación del entendimiento, Muy bien. de la mente. Entonces, me ubico en la parte de la mente primero, porque exactamente el Evangelio, cuando se presenta, la invitación que nos hace es el arrepentimiento, que es la palabra cambio de pensamiento, Metanoia, cambio de mentalidad. Muy bien. Entonces, fíjate cómo a partir de un cambio de mentalidad se produce un cambio de vida. Sí, señor. Y es porque la mentalidad, a veces nosotros hablamos, la mentalidad, a veces nos hacemos la idea del cerebro, pero cuando hablamos de mentalidad hablamos de un sistema de creencia. Y este sistema de creencia se va formando en el ser humano, en el individuo, y es el gobierno. O sea, nosotros somos gobernados por la manera en que pensamos. Sí, señor. En este caso, entonces, todo eso se va dando a partir que nos vamos exponiendo a informaciones, a conocimientos en el proceso de crianza, en el entorno social, cultural al que somos expuestos. Si un ejemplo, en mi casa a mí me criaron diciéndome, en el caso de mi papá, diciéndome, no, el hombre tiene que ser un ogro, porque eso es ser hombre. Entonces ya la definición que yo tengo de hombría es esa. Lo que yo voy a percibir en mi creencia de hombría es eso. Entonces eso es lo que yo voy a hacer y eso es lo que yo voy a reproducir. Cuando venga otra información acerca de la hombría que sea contraria a la creencia que yo tengo de lo que es la hombría, entonces va a haber un choque. Entonces por esa razón es que Dios tiene que formatear ese sistema de creencia que nosotros traemos. Y cuando hablo de creencia no me refiero solo a mi fe en Dios o en la Biblia, es la manera en que yo aprecio, percibo, mi percepción de la vida. Así es. O sea, lo que yo creo. Entonces creo que ahí tiene que haber un rompimiento, y a eso es que le llama la renovación. Esa renovación se da a partir de nosotros ser expuestos a la verdad. Entonces ahora la verdad viene a desconstruir, a desmontar toda esa mala información que nosotros tenemos acerca de todos los aspectos de la vida y que nos hacen llevar una vida contraria a la vida de Dios. Entonces, Dios podernos transformar de la forma que nos dio el Adán caído en el contexto de nuestra experiencia de vida, mi crianza social, cultural, en la que yo me he desarrollado. Dios tiene entonces que quitar esa forma y darnos su forma. Entonces corremos el peligro de ser conformados al sistema paralelo que tenemos, porque lo tenemos ahí. El haber entrado a Cristo no significa que nosotros fuimos quitados del mundo. Nosotros estamos en el mundo, y es en el mundo donde está esa forma a la que Dios pide que no nos conformemos. Entonces, yo creo que esa renovación de la mente se da por medio del conocimiento de la verdad personificada en Cristo, impartida por su Espíritu y expuesta en su palabra. Fíjate, Robert, tú mencionaste la segunda de Corintios 5:17. Yo creo que de ahí
parte toda esta transformación Ujú. que el apóstol nos está repitiendo ahora en la carta de los Romanos. O nos dijo en los Romanos y lo repitió en otra forma Sí, en sí. Corintios. Es interesante porque esa nueva criatura tiene que entender que el proceso de arrepentimiento te cambió, Ujú, te cambió del camino, es un cambio de ruta. ujú. Y ahí el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, entender, porque fíjate que el apóstol también habla de que la persona que no conoce a Dios está muerto en delitos y pecados. Eso quiere Sí. decir que la cultura, el esquema de hacer lo malo no le produce nada. Es Ujú, algo normal del ujú. individuo que no conoce al Señor. Sí, Pero una vez esa persona conoce la palabra, la verdad y acepta al Señor Jesucristo, hay un Espíritu Santo que comienza a redarguirnos ujú. y abre nuestros ojos espirituales y entendemos. Por eso que Exacto. lo que antes amamos, ahora lo aborrecemos. Y lo Así que es. antes aborrecíamos, que era la luz, ahora Ujú, la amamos. ujú, Y en ese proceso es donde el Espíritu Santo va a operar en esa nueva criatura. ujú. Y fíjate, yo buscando información sobre esto, cuando habla de mente aquí, en el Nuevo Testamento, en griego, hay diferentes cosas para la mente. Pero aquí en el capítulo 12, versículo 2, la mente tiene que ver con el alma, porque Ujú. ahí están las emociones, ahí es donde se toman decisiones, ahí donde está la voluntad. Por eso es que termina el texto diciendo, para que comprobemos Ujú. cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. Por eso es que nosotros tenemos que estar en una renovación de nuestra mente continuamente. Ujú. Porque en estos últimos tiempos, Robert, mi mensaje a mi iglesia y donde quiera que me he parado es precisamente en esa dirección, a Sí. lo almático. Ujú. Porque el cristiano, el ser humano, no tiene problema con lo espiritual. Todo el mundo reconoce que hay un Dios allá arriba y que este mundo no se hizo de la nada, que aquí Ujú. hay alguien superior. O sea, hay una noción de lo que, como tú dijiste ahorita al principio, hay mucha gente consumiendo el Evangelio. Yo le llamo eso que todo el mundo es creyente, todo el mundo cree Sí. en Dios, ¿verdad? Nosotros nos hemos acostumbrado al dolor físico. Hay gente que vive 10 años con un cáncer, pero los vive. Ujú. El cuerpo se acostumbra. Lo que el hombre siempre ha tenido dificultad, empezando de Jesús hacia abajo, siempre ha sido en el alma, en las emociones. Ujú. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando entró a Getsemaní? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y lo segundo que mencionó fue, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ujú. Y a lo último dijo, que no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Sí. Entonces, cuando tú examinas un texto que yo prediqué los otros días, que es ese que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante. y más cortante que espada o filo, que penetra y divide nuestra alma de nuestro espíritu. Ujú. Lo que nos está diciendo es que esa palabra que es viva, poderosa, Sí. es eficaz, que cumple lo que dice, también nos confronta, porque la espada es para cortar, es para Ujú. confrontarnos directamente. Y es como yo digo, si hay una persona que llega a un lugar y la palabra no lo confronta en las áreas que necesita ser transformado, está en Ujú. el lugar Y incorrecto, al ser una palabra viva, porta una vida. porta una vida. Entonces va a producir en nosotros Esa vida. esa vida. Correcto. Entonces, todo esto de la transformación, David, se da a partir de lo que el pecado afectó. Correcto. Porque es que el pecado afectó la creación de Dios, afectó el hombre La imagen que se Dios me creó. exactamente. ¿Entiendes? Entonces, el Evangelio es la solución a ese mal. Y de ahí la necesidad de la transformación. Correcto. Y hablándolo a los hombres, yo creo que el pecado que ha venido caminando en el tiempo, en la historia,
de generación en generación, ha distorsionado lo que es el modelo y el diseño de Dios para el hombre, su Sí, hombría, Señor. su posición de esposo, su paternidad, el hombre como proveedor, porque el sistema que nos rodea, cultural, social, ¿entiendes? Sí, Señor. Sí, Esto nos Señor. va dando a nosotros un modelo, Sí, Señor. nos va dando a nosotros un patrón. Sí, Señor. Se nos plantea como un estereotipo de qué es el hombre, Ujú, qué es ser esposo, ujú. qué es ser padre correctamente. Pero ¿qué dice el diseñador? Exacto. El que nos creó para buenas obras de De antemano. ¿Qué antemano. dice él? Y eso está plasmado en la palabra. Correcto. Entonces, ¿a quién nos pone Dios como el modelo, como el estereotipo? A su Hijo, y lo dice Romanos 8. Romanos 8:29 dice, para que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, conforme, que se conformen Que se conforme. a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto viene, como decía, por medio del conocimiento de la verdad. Ahora, cuando yo hablo del conocimiento de la verdad, algunos pudieran quedarse en lo que es la superficie del intelecto. Ujú. O sea, y Dios no transforma al ser humano trabajando su conducta, sino su naturaleza. Muy bien. Cuando Dios cambia la naturaleza, entonces desde allí Dios va gestando el cambio integral del Correcto. ser humano. Correcto. Porque nuestros padres nos criaron tratando de darnos un buen comportamiento, buenos modelos, valores, principios, los que tuvieron esa dicha. Sin embargo, Dios viene y trae una nueva naturaleza. Y Él lo dice, si alguno está en Cristo, Nueva nueva criatura es. criatura es. Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos asumir la transformación. Sí, Es Señor. conociendo cuál es la naturaleza que nos habita. A veces nosotros estamos luchando con conductas, estamos luchando con comportamientos, pero dentro de nosotros está la naturaleza del nuevo hombre, que debemos conocer esa naturaleza, que es Dios en nosotros por su Espíritu. Ujú. Es la posición de hijos que nosotros tenemos. Entonces, madurar en ese nuevo hombre, crecer en ese nuevo hombre, hará que vaya desapareciendo todas esas formas que imprimió el sistema en nosotros. Y ahí es que somos transformados en la renovación de vuestro entendimiento, porque es la vía, el canal, el acceso que tiene esta verdad a nosotros, es por medio del entendimiento. Es cuando nosotros entendemos, los ojos de nuestro entendimiento son abiertos para poder ver esta verdad, asumir esta verdad y encarnar esta verdad. Ahora, hablemos de los desafíos y los retos que tenemos como padres, Ujú. ¿verdad? Cuando estamos tratando con hijos que son de esta edad difícil, que a veces se nos hace difícil a nosotros, porque por lo menos cuando yo me criaba, como decía tu papá, tiene que ser un ogro. En el Sí. caso mío, yo tuve la bendición de nacer en el Evangelio. Por eso a mí me llevaban a la iglesia todas las veces que había culto, yo tenía que ir obligado. Eso era ley. Eso era ley. Entonces, obviamente, esa renovación y transformación tiene que verse. Ujú. Porque tú has hablado del conocimiento, ¿verdad? Y yo tengo un decir que no puede haber conocimiento si no hay información. Ujú. Y sobre esa información que tú adquieres conocimiento te da una autoridad y un poder de conocer cosas. Y ahí es donde trabaja la revelación de Dios. Y esa revelación de Dios trae una transformación de pensamiento. Pero esa transformación de pensamiento tiene que ver una manifestación delante de nuestros semejantes. Y uno como padre tiene que mostrar esa nueva criatura y Claro, saber claro. manejar los retos y desafíos Ujú. que tenemos nosotros hoy en día como padres, como esposos, como líderes, como pastores también. Tenemos que manejar
estas circunstancias adversas que nos vienen, que yo no sé si a ti te pasa, pero siempre hay un problema en la iglesia, y a veces serio. Una de las cosas que yo he notado en el pastorado de hoy es que, oye, la iglesia está llena de parejas de hecho, pero con hijos y con años. Sí. Y esos son retos, porque uno le habla, pero a la larga y a la cansada la decisión recae sobre ellos. Claro. Y ahí es donde viene un reto de uno decirle, oye, si ya tú conociste al Señor, se supone que en ti haya una transformación de pensamiento, que tú entiendas el orden de Dios. Y eso es cuando el pastor entiende la visión de ese texto, que tú no solo te sientes satisfecho porque la gente llene el culto, porque la gente llene la congregación, sino que tú tienes gozo cuando lo que se imparte en la congregación se está asumiendo como vida. Y uno ve el progreso de los creyentes de la iglesia a imagen de Cristo. Amén. Entonces, cuando uno ve que eso se va reproduciendo Tú estás haciendo tu de trabajo. manera integral, hay una satisfacción. Sí, Porque señor. no es cuánto crecemos en número, en infraestructura, sino es cuánto crece la imagen de Cristo, cuánto crecemos en la vida del Hijo de Dios. O sea, esa es la satisfacción que Pablo muestra en sus textos epistolares. Sí, señor. O sea, eso es lo que él ve como corona. Exacto. O sea, esa era la tarea que él tenía. La tarea de Pablo era esa, Cristo en nosotros, que seamos perfeccionados en él. Pero hay algo muy importante, David, y es que dice que cuando se da ese proceso que tiene primer paso, no conformarse al sistema de este mundo. Segundo, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es como una contraparte. Entonces, hay una consecuencia que se da. Y es que entonces vamos a comprobar. Y esa palabrita está interesante. Vamos a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. A veces nos enfocamos en la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, pero es que hay una parte que dice comprobar. Y comprobar tiene que ver con una experiencia personal que yo tengo de probar algo. Tiene que ver con yo experimentar, porque una parte importante es que a veces tenemos todo esto y este mismo texto como teoría, pero lo hemos comprobado, hemos experimentado lo que estamos predicando, esa transformación. Hemos experimentado lo que estamos enseñando. Entonces, no vamos a modelar lo que enseñamos si no lo hemos comprobado. Sí, señor. Ahora, cuando yo he comprobado algo, David, entonces yo tengo algo que es fuerte, se llama convicción. Convicción. Y cuando yo tengo convicción, yo soy inmóvil de lo que creo. Ni un ángel que venga, porque yo tengo una convicción, porque lo he experimentado. Y es la partecita que en los debates con ateos, con incrédulos y con aquellos que demandan razón alguna de la esperanza que hay en nosotros, es la partecita que a ellos le pica, le molesta, y es un argumento. Yo sé que no es tan demostrable para el que demanda de nosotros con incredulidad, con rechazo y demás, porque hay que demostrarlo con argumento histórico, bíblico, pero bíblico, que sean demostrables, arqueológica, histórica y en todo el sentido de esas ciencias. Pero uno de nuestros mayores argumentos, David, es la experiencia. La experiencia. Es que yo sé lo que he vivido. Y los discípulos en un momento, hay gente que no enseña esto ni sabe que es así, pero los discípulos en un momento, su argumento no era la Biblia, porque ellos no tenían el texto, más que el texto del Tanat o Antiguo Testamento, era su experiencia. Y ellos lo decían, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido. Y ese era algo que ellos lo decían con una convicción que morían por eso. Exacto. Y transformaron al mundo. ¿Entiendes? Eso es. Entonces, de esa palabra, para que comprueben, se desprende tanto
Y es algo que le falta a la fe de muchos creyentes. Sí, Señor. Comprobar, David. Comprobar. Por eso tienen convicciones tan débiles y son fácil de mover de aquí para allá y de allá para acá, porque ellos no han comprobado. Ellos tienen entendimiento de un texto bíblico, pero viene otro y se lo explica de otra manera y lo pone en duda. Pero cuando tú has experimentado, David, oye, ¿qué puede venir un ángel? Y al ángel tú le dirás, no, estás equivocado. Tremendo esto, ¿eh? No, mira, tú sabes que es interesante, bueno, no me voy a meter ahí porque me desviaría del tema, pero algo que tú dices es muy cierto, es que toda teología, toda filosofía, toda psicología, toda sociología, siempre va a chocar con la experiencia vivida de una persona que te diga, yo lo siento, Sí. yo lo vi, él Exacto. me habló. Él me cambió. Sí. Porque contra eso nadie se puede meter dentro de No, nadie. no. Es mi experiencia. Y Exacto. cuando a la experiencia se le añade otra fuerza, que se llama la evidencia. La evidencia. Ay. Que es el testimonio. Entonces, eso es la transformación, La la evidencia. transformación. O sea, yo tengo una convicción y tengo una evidencia. Una evidencia. Entonces, los discípulos la tenían las dos. Exacto. No, entonces, los hombres que me están mirando ahora en esa cámara que están ahí, hombres de impacto, mira, el reto de nosotros es que esa evidencia de nuestra experiencia la pueda ver quien nos rodee. Porque eso es lo que va a evidenciar que hemos sido renovados y transformados. ¿Y sabe dónde se prueba nuestro carácter y nuestra renovación? Siempre en las crisis. Todo punto de transición de todo hombre de Dios vino en crisis. Sí. David fue ungido, David salió a la guerra y mató 10,000 y Saúl 1,000, pero ¿dónde vino su prueba de fuego? Cuando estuvo en la cueva de Adulán. Sí. Cuando su familia fueron los primeros que se unieron, cuando los endeudados, cuando los enlutados, cuando los que estaban disgustados llegaron allí, que eran como 400, David dijo, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Sí. Y tuvo visión para ver si esto fue lo que tú me diste. Yo seré rodeado de los justos y alabarán conmigo, dice el texto. Elías, después de hacer bajar fuego del cielo, por una voz que escuchó de otro, que una mujer le dijo, así te voy a hacer, como le hiciste a los profetas, fue y se escondió en una cueva. Allí el Señor lo alimentó y le dijo, bebe y come porque el largo camino te resta. De ahí ungió a Eliseo, ungió a Jehú, y no terminó su carrera ahí, sino que se fue en un carro de fuego. O sea, todos los momentos difíciles, nuestro carácter será probado y lo que la gente testificará es cuán transformado y renovado tú has sido por la experiencia vivida de tu conocer personalmente al Señor Jesucristo en tu vida. Yo creo que le ponemos el puntillazo final a esto, Robert. Cualquier cosa que tú quieras decir es bienvenida, pero sinceramente lo que buscamos aquí es que tú te sientas en todo momento satisfecho de que tu renovación continuamente sea y estés pendiente de que tú puedas dar testimonio, la evidencia de que tú has sido transformado por el poder del Señor. Yo pudiera complementar ya dentro de nuestra conclusión de este contenido que a mí me ha impactado. Yo sé que impactará a muchos hombres y que de hecho eso es lo que declaramos, Amén. hombres de impacto. Hombres de impacto. Entonces, es muy importante lo que enfocabas, David, el hombre. O sea, buscar esta experiencia personal con la voluntad del Señor. Sí, Señor. A través de la transformación por medio de la renovación de su entendimiento. Sí, Señor. Y yo quiero complementarlo en lo que es tu familia, tu casa. Porque yo sé que hay muchos desafíos que como hombres tenemos en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos,
en mantener nuestra casa, nuestra familia, en desarrollar una visión que es la barca de nuestra casa o familia. Yo sé que hay desafíos, pero Dios hoy te está dando una dirección, te está dando un enfoque de cómo tú lidiar con todo esto. Y es porque tienes que procurar no solamente cambiar a tu esposa, cambiar tus hijos, no, cambiar tú. O sea, tú personalmente comprobar la voluntad del Señor. Es importante que te quede la tarea de que tú revises cómo están tus convicciones en cuanto a tu fe, en cuanto a Dios, cómo están estas convicciones y cuáles evidencias tú puedes demostrar o mostrar. Y esas evidencias son la transformación que Dios va desarrollando en nosotros. Y no quiero que te sientas abrumado, que no lo has podido lograr. Quizás lo has querido hacer con tu fuerza, pero esto no se logra con fuerza humana, tampoco desde la inmediatez. O sea, no es un asunto acelerado, es un proceso. La transformación se va llevando a cabo de manera continua, un paso a la vez. Y Dios no te ha dejado solo, porque ha internado en ti su espíritu. Y su espíritu está en ti, pero también está contigo. Está para ayudarte, para colaborarte como un paracletos a tu lado, para ayudarte en tus debilidades, para sostenerte, para interceder con gemidos indecibles a tu favor. Así que yo te invito a desarrollar esa comunión con Él y a que tú dispongas desaprender para aprender. Wow. Que quites toda resistencia de esas formas que se imprimieron, se establecieron en ti y le dieron forma a algo llamado carácter, a algo llamado mentalidad, personalidad, y eso hoy te define. Dios quiere romper las estructuras a las cuales fuiste conformado para ahora transformarte. Así que deja que Dios formatee tu sistema de creencia. Ahora vamos desde cero a aprender, pero a la manera de Cristo. Aprender qué es ser esposo. Recuerda, el modelo siempre es Él. Por eso el marido ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Él es el modelo, Él es el patrón, el estereotipo que nosotros debemos de asumir. Yo sé que tú puedes, y esto que hemos impartido, sé que eres una buena tierra para recibirlo y producir los frutos que van a transformar tu vida y la de todos los que te rodean. Amén. Sean todos bendecidos y nos veremos en otro capítulo de Hombres de Impacto. Bye bye.